Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 10, versos 11 al 16, y dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La voz de la señal en cada tiempo es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que Dios le dio al profeta Moisés señales y le dijo: si no creen a la voz de la primera señal y a la voz de la segunda señal. Vamos a ver cómo le dijo en el Éxodo. Lo más importante es oír la voz de Dios, y la voz de la señal es la voz de Dios. Pueden haber señales, pero si no está la palabra de Dios, la voz de Dios, esas señales pierden su valor para el ser humano, excepto para aquellos que reciben los beneficios. La voz de la señal siempre es la palabra de Dios, el mensaje que sigue a la señal. Si el mensaje de Dios para ese dato de dispensación no le sigue, no le dé importancia a la señal, a las señales, porque el Escritor dice que habrá falsos profetas, falsos cristos que harán señales, pero a ellos no les seguirá la voz de la señal, que es la palabra de Dios para ese tiempo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés, que vino con las señales, pero le siguió la palabra, el mensaje de Dios para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto. Pero también encontramos que Janes y Jambres hicieron señales. Cuando Moisés tiró la vara en tierra, se volvió una serpiente, una culebra, y Janes y Jambres también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero la culebra o serpiente de Moisés, que era la vara convertida en serpiente, se tragó, se comió a las otras serpientes, las otras varas convertidas en serpientes. Moisés traía la señal, y la voz de la señal, que era el mensaje de liberación para el pueblo hebreo, conforme a como había sido prometido en Génesis capítulo 15, versos 12 al 19, donde Dios había prometido que
libertaría el pueblo. Dice más: a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. En la cuarta generación volverían, estarían de regreso a la tierra prometida, al lugar donde estaba Abraham cuando le fue dada la promesa de que tendría su descendencia en tierra ajena en cierto tiempo, pero que Dios los libertaría después de los 400 años en la cuarta generación. Esa era la promesa. Y cuando Moisés aparece en Egipto ya teniendo 80 años de edad, viene con las señales correspondientes y el mensaje que traía Moisés para el pueblo. Ese mensaje era la voz de la señal. Así ha sido en el Antiguo Testamento. Encontramos que cuando Dios ha enviado un mensajero y ha venido mostrando las señales que le fueron dadas para hacer, traía un mensaje de parte de Dios ese mensajero. Por ejemplo, Noé. Noé estaba haciendo un arca. Esa era una señal grande de parte de Dios, manifestada a través de un profeta. Pero él tenía también el mensaje de Dios. La señal que estaba viendo el pueblo tenía una voz: que Dios destruiría a la humanidad en aquel tiempo, excepto los que entrarían en el arca que Noé estaba construyendo. Todo era sencillo, pero era el programa de Dios. El arca tipifica a Cristo, porque Cristo es el arca de salvación. También encontramos en los demás tiempos en que Dios envió mensajeros, los cuales traían la señal de parte de Dios. La señal tiene una voz, el mensaje de parte de Dios para el pueblo de aquel tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de Juan el Bautista. Y recuerden que la señal más grande de parte de Dios sobre la tierra es un profeta. Por lo tanto, cuando las personas vieron esos profetas, cada uno en su tiempo, aparecer, esa era la señal más grande de parte de Dios. Y en esa señal, en ese profeta, venía un mensaje de parte de Dios. O sea, una señal con voz, la voz de Dios para el pueblo, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 13, verso 7. Es importante entender estas cosas para luego nosotros colocarnos en la etapa que nos corresponde en el programa de Dios para
ver la señal y a la misma vez oír la voz de Dios hablándonos directamente a nuestra alma, hablándonos el mensaje correspondiente al tiempo final. Así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación. Tenemos las profecías bíblicas que nos hablan siempre de la voz de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19, nos dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y ahora Dios muestra a Moisés que la voz de Dios va a venir siempre por medio de un hombre, de un profeta. Y esta promesa, para el cumplimiento pleno de ella, será en el Mesías de Príncipe, en su primera venida, y el Mesías de Príncipe en su segunda venida. En los demás profetas estuvo cumpliéndose parcialmente, pero en el cumplimiento de la venida del Mesías se cumplirá siempre en toda su plenitud, tanto en su primera venida como en su segunda venida. La señal más grande será siempre la aparición del instrumento que Dios ha tenido de edad en edad. El profeta que Dios ha tenido siempre ha sido la señal más grande. Y las cosas que Dios le ordena llevar a cabo son importantes porque son por mandato divino. Para el tiempo de cada mensajero de cada edad vino la palabra de Dios, la voz de Dios, y en un hombre el mensajero correspondiente a cada edad. Y la presencia de ese mensajero fue la señal más grande para esa edad. Luego encontramos al precursor de la primera venida de Cristo en los días de Jesús. Él fue la señal que anunciaba que el Mesías estaba por aparecer en medio del pueblo hebreo. Y para venir predicando, pues tenía que ya haber nacido, para venir hablando, trayendo su mensaje. Juan fue el precursor, el que le preparó el camino al Señor en su primera venida, al ángel del pacto, que es Cristo, el Mesías. O sea que le preparó el camino al Espíritu Santo que vendría en carne humana en el tiempo correspondiente a la primera venida del Mesías. Para
Dios, por medio de su Espíritu manifestarse, siempre está usando velos de carne. Y en los días de Juan el Bautista y de Jesús, se creó uno en el vientre de María, porque tenía que llevar a cabo el sacrificio de expiación, y la sangre de los seres humanos estaba contaminada por causa del pecado. Por lo tanto, no servía, no funcionaría la sangre de un hombre nacido por la unión de un hombre y de una mujer. Tenía que venir un hombre por creación divina, un hombre, un cuerpo humano, pero por creación divina, por medio del Espíritu Santo. Y así fue como apareció Jesucristo en la tierra. Era el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, vestido de un cuerpo humano que Él mismo se creó para poder llevar a cabo la redención del ser humano por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, visitando la raza humana para salvar el mundo y redimir a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los que formarían la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad. Y es después de las 7 etapas edades de la iglesia que vendrá la edad de piedra angular, donde Él completará su iglesia. Ya han transcurrido 7 etapas de la iglesia y estamos en la edad de piedra angular. En cada edad se escuchó la voz de Dios llamando y juntando a los escogidos correspondientes a cada edad, y cumpliéndose así lo que Cristo dijo también: tengo otras ovejas. Esos son gentiles que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz. ¿La voz de quién? La voz de Cristo. Cualquier persona puede decir: pero si Él subió al cielo, ¿cómo va Él a estar llamando y juntando esas ovejas? Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20, y San Mateo capítulo 18, verso 20 dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. O sea que Cristo, el ángel del pacto, Cristo en Espíritu Santo, estaría en medio de su iglesia. Y desde el día de Pentecostés hacia acá, Él está en medio de su iglesia, en Espíritu Santo, en esa columna de fuego que le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3 y le dio la comisión para la liberación del pueblo hebreo. Por eso, cuando esa misma columna de fuego le aparece a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para traer presos a los cristianos que encontrara allá en Damasco, le aparece una luz del cielo más fuerte que el sol,
Saulo cae de su caballo y escucha desde esa luz las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Saulo sabía que era la misma luz, la misma columna de fuego que le había parecido a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, del capítulo 3 del Éxodo. Y Saulo le dice: Señor. Lo reconoció como el Señor Dios Todopoderoso. Señor, ¿quién eres? Y desde esa luz sagrada escucha las palabras: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Libro de los Hechos, capítulo 9, y libro de los Hechos, capítulo 22 y capítulo 26. Ahí Saulo de Tarso narra su experiencia con Cristo en esa columna de fuego. Y ahora por eso San Pablo luego en otra ocasión dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿cómo lo conocía Saulo de Tarso? Como la columna de fuego, la luz sagrada, el ángel del pacto. Por eso él vino para establecer un nuevo pacto, y por eso en la última cena con sus discípulos, dando el pan, luego de haber dado gracias al Padre, dice, y partiendo y dándole a sus discípulos, dice: comed del todos, porque esto es mi carne. O sea, tipificando su cuerpo en el pan. Y luego toma la copa de vino y da gracias al Padre y dice a sus discípulos: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29. O sea que vino para establecer un nuevo pacto, el nuevo pacto, y el sacrificio del nuevo pacto y la sangre del nuevo pacto es el sacrificio de Cristo derramando su sangre para quitar el pecado del mundo. La sangre de los animalitos solamente cubría el pecado de las personas, pero el pecado permanecía en las personas. Pero la sangre de Cristo desintegra el pecado, lo regresa a su origen, se lo regresa al originador del pecado, que es el diablo o Satanás. Cristo es esa columna de fuego, Cristo en Espíritu Santo es esa columna de fuego. Y descendió el día de Pentecostés y bautizó a 120 creyentes en él y produjo en ellos el nuevo nacimiento. Así ha estado reproduciéndose en hijos e hijas de Dios, naciendo en el reino de Dios millones de seres humanos a través de las diferentes edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso él dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, dijo Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versos 1 al 6. O sea que Cristo está llevando a cabo la creación de su iglesia, la creación de todos esos hijos y hijas de Dios que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero.
Y por consiguiente, el reverendo William Branham dice que esa es una nueva raza. Tendrá cuerpo angelical de la sexta dimensión, teofánico, como el que tiene Jesucristo, y tendrá cuerpo físico glorificado, joven y eterno, como el que tiene Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso será en la venida de Cristo a su iglesia, la cual lo está esperando con su corazón abierto para recibirlo y recibir las bendiciones que Él ha prometido traer a su iglesia en el día postrero, para lo cual y por lo cual su iglesia estará escuchando la voz de la señal. Recordemos que la voz de la señal es el mensaje final de Dios para la iglesia del Señor Jesucristo, que le dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso el cristianismo, a través de 2000 años, ha estado esperando la venida del Señor, porque la promesa es que Él resucitará en el día postrero a los muertos creyentes en Él que partieron, y a los vivos los transformará. Quiero leerles lo que dice aquí el reverendo William Branham en el mensaje de la fiesta de las trompetas, página 41, párrafo 189, con relación a la venida del Señor a su iglesia. Dice: esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías será dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder otra vez. El que ellos rechazaron, el que ellos buscaron, Él viene en poder para la novia gentil. ¿Para quién viene en poder? Para la novia gentil, que estará esperando su venida para ser transformada la parte de su iglesia que está viva, y los que murieron en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos. Él viene en poder esta vez, el que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil, y los judíos van a reconocerle a Él. O sea, que los judíos van a ver la venida del Señor por su iglesia, manifestándose en medio de su iglesia, y eso será en lo que el reverendo William Branham dice que es la tercera etapa. Y la tercera etapa dice que será manifestada en una gran carpa catedral, en donde la misma luz, la columna de fuego que le apareció al profeta Moisés en Éxodo capítulo 3 y que guió al pueblo hebreo por 40 años por el desierto, la misma luz que estaba ahí dentro del templo, entre los dos querubines de oro sobre el propiciatorio, y la misma luz que les alumbraba el camino, y la misma luz, la misma columna de fuego que entró al templo que construyó el rey Salomón, esa misma luz que es Jesucristo en su cuerpo angelical teofánico, llamado también el Espíritu Santo,
porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y esa misma luz se veló en carne en Jesús, y luego el día de Pentecostés vino sobre 120 creyentes en él y los bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en ellos el nuevo nacimiento. Eso es Jesucristo en medio de su iglesia, reproduciéndose en hijos e hijas de Dios por medio de esa manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en su iglesia. Ha venido como el relámpago, viajando de la tierra de Israel, allá al este, pasando a Asia Menor, donde se cumplió la primera edad de la iglesia, representada en la iglesia de Éfeso. Su mensajero fue San Pablo, el mensajero a los gentiles. Luego pasa Jesucristo en el Espíritu Santo, en esa columna de fuego, pasa a Europa, en donde tiene 5 etapas de su iglesia, 5 edades, donde levanta 5 mensajeros, en los cuales se ve en carne en ellos en la porción correspondiente a cada una de esas edades. Y las personas de aquel tiempo escucharon la voz de Dios. Con ellos estaba la señal más grande, que era el mensajero de cada edad, llevando a cabo el Espíritu Santo la obra correspondiente a cada edad. De Europa, la columna de fuego, el ángel del pacto del Espíritu Santo, pasa al continente americano, y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Así está compuesto el continente americano. Y en Norteamérica se manifestó Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su mensajero, en el cual se veló, entró y se veló en carne humana, y a través de ese velo de carne hizo las señales correspondientes y habló a su iglesia en ese tiempo. Lo más importante era la voz de Dios hablando el mensaje, la palabra de Dios para ese tiempo. Y tuvo la señal en la mano, la segunda señal, la señal del discernimiento de ese espíritu, y una tercera señal, que es la palabra creadora siendo hablada, lo cual él llamó la tercera etapa. Y esa tercera etapa, él dice que fue manifestada en parte, parcialmente, pero que cuando venga la apertura para la iglesia del Señor Jesucristo, entonces lo que hemos visto manifestado en parte, esa tercera etapa de la palabra creadora siendo hablada y materializándose lo que es hablado, entonces va a ser manifestada esa tercera etapa, y eso le va a dar fe de rapto, fe para ser transformados y raptados a los creyentes en Cristo en el tiempo final. Y él dice que eso será
en una gran carpa catedral, donde él estuvo, vio todo lo que allí acontecía y vio esa luz sagrada, la columna de fuego, la cual es Jesucristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, viajando, volando hacia el cuartito pequeño, un cuartito pequeño que habrá en esa gran carpa catedral, un cuartito pequeño de madera. Eso es lo que está prometido para la iglesia del Señor Jesucristo, para la manifestación final de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, para darle la fe, para ser transformados y raptados en el día postrero. Por lo tanto, los creyentes en Cristo estarán viendo la señal y estarán escuchando la voz de Dios en este tiempo final, revelándonos el mensaje de Dios para este tiempo final correspondiente a la edad de piedra angular, porque cada edad tiene su mensaje y por consiguiente tiene su mensajero, porque no hay mensajero sin mensaje ni mensaje sin mensajero, y no hay mensaje y mensajero si no hay un pueblo para recibirlo. Por lo tanto, para este tiempo final se va a ver la señal más grande. Siempre ha sido la señal más grande en cada edad, el mensajero en el cual se vela y se revela a Dios y le habla al pueblo. Y, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, podemos ver que Dios le ordenó a Moisés construir un templo, un tabernáculo para Dios morar en él. Y el tiempo de David y Salomón también fue construido un templo para Dios, del cual el rey David dijo que los planos fueron trazados por el dedo de Dios. Y él los mostró a su hijo Salomón para que construyera el templo. La parte física siempre le corresponde llevarla a cabo el ser humano. Los seres humanos con el instrumento que Dios tenga para ese tiempo. Así fue para el tiempo de Moisés también. Dios le mostró el plano y le dijo, hazlo, constrúyelo de acuerdo al diseño que te fue mostrado en el monte. Y ahora todos estos templos o tabernáculos representan tanto a Cristo como también a la iglesia del Señor Jesucristo. Y el ser humano también es un templo espiritual, por tanto, representa también al ser humano. La iglesia del Señor Jesucristo es un templo espiritual. Por tanto, es en ese templo espiritual que ha estado Cristo, en ese Espíritu Santo, hablándole a su pueblo, llamando y juntando sus ovejas en el redil del Señor, que es su iglesia. La Escritura dice, si oyes hoy su voz, o sea, la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque Él estaría llamando a sus ovejas para colocarlas en su redil, que es su reino, su iglesia. Y en Apocalipsis dice, en el mensaje a las 7 etapas o edades de la iglesia, a las 7 iglesias, al final siempre dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que la orden de Dios es escuchar lo que Dios, por medio de su Espíritu, dice
a su iglesia. Por eso en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19 que leímos hace algunos minutos dice: profeta como tú les levantaré de medio del pueblo y pondré mi palabra en su boca. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea que va a hablar el instrumento que él levanta, todo lo que Dios pondrá en su boca para que lo hable. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así ha prometido Dios, y así ha estado haciendo de etapa en etapa, de edad en edad. Y para este tiempo final, así como ha hablado en diferentes edades y diferentes dispensaciones, estará hablando en este tiempo final. Para oír la voz de Dios le antecede la señal, siempre el instrumento que Dios tenga para colocar su palabra en su boca, para que Él hable ungido con el Espíritu Santo. Y esa es la voz de Dios para los seres humanos. Por lo tanto, es importante que estemos preparados siempre para oír la voz de Dios en el tiempo que nos toca vivir, porque Él estará hablando a las iglesias en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Él habló a través de Jesucristo en una etapa en que la misericordia de Dios se extendería a los seres humanos. En el día posterior para el mundo, el mensaje de reconocer el juicio divino que vendrá sobre el planeta Tierra, así como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Pero antes de ir a donde Lot, le apareció Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel, materializados, les aparecieron a Abraham, y le habló Elohim acerca del hijo prometido y le dijo que el próximo año vendría. O sea que Abraham tenía 99 años y cuando cumplió los 100 años vino el hijo prometido. Es importante escuchar la voz de Dios. La voz de Dios en el día posterior estará dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, y nos estará la voz de Dios revelando lo que necesitamos para tener la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así como los discípulos del Señor Jesucristo escucharon a Cristo, que les prometió bautizarlos con Espíritu Santo y fuego, para lo cual tenían que estar preparados en el aposento alto. Y ahora el aposento alto es la edad más alta, la edad de piedra angular. Ese es el aposento alto, el aposento de los reyes, para su segunda venida, para resucitar a los muertos creyentes en Él y transformarnos a nosotros los que estamos viviendo y escuchando la voz de Dios por medio del Espíritu Santo en este tiempo final. Todos seremos enseñados por Dios, por medio de su Espíritu, en la revelación del Espíritu Santo en el día posterior, así como fue en edades y dispensaciones pasadas. Por lo tanto, estemos al tanto, escuchando la voz de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 al 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven.
Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Lo que dice el Espíritu Santo, el esposo, es el mensaje que transmite a su iglesia, la cual lo recibe y lo proclama. Lo que dice el Espíritu, lo que dice la iglesia novia es lo mismo. La iglesia novia, la esposa del Cordero, habla el mismo mensaje, la misma palabra que habla el Espíritu Santo. Así ha sido de edad en edad y así tiene que ser en este tiempo final. Dios, hablando en medio de su iglesia, que es la que está dentro del nuevo pacto, así como habló en medio del pueblo hebreo, que estaba en el pacto antiguo, a través de mensajeros que estaban dentro de ese pacto, fue que le habló al pueblo hebreo. Y ahora, bajo el nuevo pacto, Cristo en Espíritu Santo habla a través de mensajeros que están dentro del nuevo pacto. Por eso es que la venida del Señor, así como fue 2000 años atrás, en medio del pueblo que estaba en el pacto antiguo, así también la segunda venida de Cristo será para el pueblo que está dentro del nuevo pacto, que son los creyentes en Cristo, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales van a estar escuchando la voz de Dios en el día postrero, del cual Cristo dice que resucitará a los creyentes en él, dice, y yo les resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, estemos preparados escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final, escuchando las promesas correspondientes a nuestro tiempo y la forma en que van siendo cumplidas cada uno en su debido momento, y alimentándonos espiritualmente con la voz de Dios, la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. La voz de la señal en cada tiempo. La voz de la señal en cada tiempo es la palabra, el mensaje de Dios para cada tiempo. Eso es lo más importante que Dios tiene para los creyentes. La palabra divina de la etapa o tiempo que la persona vive, para que se haga carne la persona y así la persona esté dentro del programa divino correspondiente al tiempo que le ha tocado vivir. Y eso identificará a la persona como una oveja del Señor, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, una cosa somos. La voz de la señal en cada tiempo. Ahora a nosotros nos toca oír la voz de la señal de este tiempo final, el mensaje correspondiente a este tiempo final. Por eso, todo lo que Él ha prometido para este tiempo final, lo estará cumpliendo a su iglesia, hasta que lleguemos a la plena manifestación de Dios, a la plena manifestación de la palabra prometida para este tiempo final, y se cumpla lo que fue prometido, que será la tercera etapa en medio de la iglesia, en una gran carpa catedral, donde será llevada a cabo la gran victoria en el amor divino.
Por lo tanto, estemos preparados porque estamos muy cerca del cumplimiento de la tercera etapa en una gran carpa catedral, donde el Espíritu Santo, Cristo, Jesucristo en la columna de fuego, entrará y se posará sobre un cuartito pequeño de madera. Eso es lo que está prometido y eso es lo que Dios hará en este tiempo final. Y nosotros como instrumentos nos toca la parte física de trabajar en el programa de Dios para que se haga realidad esa parte de la Escritura, como le tocó a Moisés y al pueblo construir el tabernáculo y le tocó al rey Salomón construir el templo para Dios venir en esa columna de fuego, en esa luz, y morar en ese lugar. Y recuerden que el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y el lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es un templo espiritual, representa la edad de la piedra angular, tan sencillo como eso. Por eso es la edad de oro y es la edad del amor divino. A nosotros nos ha tocado la bendición más grande de todos los tiempos en medio del cristianismo, por lo cual le damos gracias a Cristo por esta bendición tan grande que nos ha tocado. Es tan grande la bendición que nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, aunque algunos se vayan antes de venir a la resurrección y la transformación. Si alguno se va antes, resucitará en un cuerpo glorificado. No hay problema si alguno se tiene que ir antes. Desde allá podrá ver todo lo que estará pasando en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque no podrá estar trabajando, pero estará viendo todo lo que estará pasando. Y podrá estar cantando también, pero trabajando nos toca a nosotros. Trabajando con nuestras manos, nos toca a nosotros esa importante labor de este tiempo final. La voz de la señal en cada tiempo. Y ahora podemos ver lo que es la voz de la señal en este tiempo final, el mensaje correspondiente a la etapa de la edad de la piedra angular, el mensaje con el cual más adelante será abierto, revelado el misterio del séptimo sello a la iglesia del Señor Jesucristo y nos dará la fe para ser transformados en este tiempo final. Es importante que los que faltan por entrar al cuerpo místico de Cristo entren lo más pronto posible, para lo cual, si alguno todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo la reciba en su reino. Por lo tanto, pueden pasar al frente y estaremos orando por usted.